¿Qué tal? Mi nombre es Suemi Gaitán Fernández y yo soy alumna del doctorado de Educación en la Universidad UNICLA de Morelia. En los siguientes minutos vamos a hablar sobre los modelos contemporáneos ante el fenómeno educativo y trataremos de discernir sobre nuevas formas de comprender el fenómeno educativo y sus elementos en pleno siglo XXI. Tenemos varios conceptos que se vienen a la mente cuando queremos tocar este tema y en base a eso, pues bueno, estamos viendo pilares siglo XXI, libros, entorno, aprender, educativo, libertad. Todos estos conceptos llegan a formar parte de nuestra contexto en torno a los modelos contemporáneos. El informe de Lours, vamos a empezar con que en 1996 en la UNESCO, la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI explicó que la educación encierra un tesoro y propone la adaptación a la civilización cognoscitiva. Sin embargo, nos enfrenta y nos presenta la gran demanda de matrículas que hay en nuestro sistema educativo y que este gran volumen de matrículas, pues bueno, disminuye la capacidad de seguir manteniendo una calidad en el entorno educativo. Y también propone que el individuo no puede permitir detener su conocimiento, el cual captó en los primeros años de su vida, y que solamente ese acúmulo de conocimiento sea con el que viva el resto de su vida. El individuo debe aprovechar durante toda su vida la oportunidad de actualizarse, profundizar y enriquecer todos los primeros saberes para fin de mantenerse activo en el proceso cambiante en el mundo. Entonces, también en el informe de Lours, pues bueno, presenta que la función de la educación como instrumento debe de progresar hacia la paz, la libertad y la justicia social y propone 4 pilares. De estos 4 pilares del aprendizaje vamos a destacar el aprender a conocer, que es el adquirir instrumentos de comprensión, el aprender a hacer para influir sobre el propio entorno del individuo, el aprender a vivir juntos, que es una característica nata del ser humano, poder participar en actividades humanísticas y aprender a hacer, resultante de la mezcla de estos 3 primeros saberes, lo propone. Sin embargo, se presenta que nuestro entorno educativo, la tendencia es priorizar solo sobre el aprender a conocer. Eso es lo que más se genera. Y en menor medida el aprender a hacer. Y los otros 2 pilares, pues bueno, ni siquiera se tocan en los ambientes educativos. Entonces, nos indica que cualquier sistema de enseñanza estructurado que pretenda enfrentarse a los retos del siglo XXI debe atender los 4 pilares de manera equivalente para lograr precisamente esa calidad en la persona y como miembro de la sociedad. Entonces, donde cada persona descubre, despierta o incrementa su creatividad, va a poder seguir creciendo. Edgar Morin y su teoría del pensamiento complejo, pues bueno, concibe a la educación como un proceso sistemático, dinámico y cíclico. En él, pues bueno, establece la proporcionalidad de los saberes y además con esto condiciona que el mundo debe alfabetizarse siempre. Nos pone en un contexto donde todos somos ignorantes y siempre existe la posibilidad de poder aprender. Entonces, estimula a que sigamos aprendiendo día a día, que no nos detengamos en este complejo pensamiento y que sigamos aprendiendo. Entonces, integra y globaliza tratando de ligar las partes al todo a las partes y las partes entre sí. Entonces así hace esta interconexión de distintas dimensiones y además con estrategias de pensamiento reflexivo, que es lo que él nos orienta. Los 7 saberes de Morin, ante la dirección del mundo físico, biológico y cultural en el que nos encontramos, él nos hace ver que estos 7 saberes, si nosotros los aplicamos ante nuestro mundo, decidiremos hacia qué rumbo deberá ir, ético o no ético, que eso nosotros lo decidimos. Y para eso tenemos que tomar en cuenta la educación,
que cure la ceguera del conocimiento, que garantice el conocimiento pertinente, enseñar la condición humana, enseñar la identidad terrenal, enfrentar las incertidumbres, enseñar la comprensión y principalmente la ética del género humano. El pensamiento complejo no es solo una aventura, sino se convierte en un reto para todos los que estamos inmersos en el proceso educativo. Y finalmente hablaré de Noam Chomsky y la educación liberadora que él propone y nos enfrenta a una pregunta retórica y nos dice: ¿qué estamos formando? ¿Buenos estudiantes o personas libres? Y para nosotros empezar a contestar esto, tenemos que tomar en cuenta que los estudiantes, si nos lo plantea de esta manera, deben descubrir por sí mismos el mundo. Deben cuestionar si no están de acuerdo y además, si ellos consideran que hay mejores alternativas, deben de creer en esto y las deben de buscar. Revisar también los logros del pasado, ya que aprenderlos es sinónimo de poder seguir evolucionando. Nada puede transformar la vida de una persona como la educación. Esta premisa nos enfrenta a quitarnos este yugo o no ser víctimas de la educación de adoctrinamiento. Pretende que se rescate la esencia de valorar la creatividad y el autoaprendizaje en cada alumno y finalmente también nos hace ver que el sistema forma estudiantes que vencen obstáculos, pero dice, esto no es lo que tenemos que llegar. Debemos de formar estudiantes que aprendan, que comprendan, que exploren, no solo que sepan vencer obstáculos. Y entonces, con esto generaremos ciudadanos sabios en una comunidad libre. En conclusión, quiero comentar que resolver coherentemente y sistemáticamente las siguientes preguntas con estos modelos contemporáneos, adaptarlos a estas preguntas y responderlas nos podrá adaptar a nuestro esquema educativo. ¿Qué tipo de hombre es el que yo quiero educar? ¿Quién dirige el proceso educativo? ¿El maestro o el alumno? ¿Y con qué métodos y con qué técnicas se puede alcanzar la mayor eficacia? Al nosotros enfrentarnos a estas preguntas, vemos que los modelos contemporáneos se van a ir adaptando al problema esencial de cada época educativa. El ser humano que se desea formar, la sociedad que se desea construir, conceptualizar la relación entre las teorías pedagógicas, el hombre y la sociedad y los intereses y necesidades de los profesores, como es la profesionalización docente que tenemos que tomarla en cuenta. Finalmente, los propósitos de los modelos contemporáneos concluyo que son reglamentar y normatizar el proceso educativo, además de definir qué se debería de enseñar, a quién vamos a enseñar, con qué procedimientos, en qué hora es la más adecuada y finalmente bajo qué disciplinas nosotros vamos a poder moldear las cualidades y virtudes de los individuos que se están educando. Muchísimas gracias.